En España, en Francia, en Inglaterra. La semana pasada vimos la primera parte, ¿no? Con los reyes Jacobo y Carlos, ¿verdad? Que era una monarquía que tenía mucho conflicto, ¿no? Eh, con el parlamento. A ver, ¿cuáles eran las características más importantes de la monarquía inglesa del siglo XVII? Primero, que Inglaterra era un país dividido, ¿no? Por su religión, ¿no? Había muchos sectores. Ya hace mucho tiempo atrás se había reformado la iglesia en Inglaterra, ¿no? Se había creado la iglesia anglicana, ¿no? Con el famoso rey Enrique VIII, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿qué pasó? Dentro del país había muchas sectas que se peleaban entre sí, ¿no? Había los puritanos, los cuáceros, los independientes, ¿no? Todos ellos tienen una propia interpretación de la religión, del cristianismo, ¿verdad? Pero no solamente queda ahí, sino que en esta época, como te he comentado, la religión forma parte de la política. El rey tiene que ser católico, pero luego se transformó en el anglicanismo, que para algunas sectas y sectores del reino no se sentían pues identificados con este rey o con esta forma o con este sector de la iglesia, ¿no? Recordemos que en Inglaterra la situación era muy compleja, ¿no? Tanto así que se llevó a muchos conflictos y guerras civiles, ¿no? El problema surge cuando Carlos I intenta pues unificar los reinos de Inglaterra o de Reino Unido, ¿verdad? De Gran Bretaña. Eh, Inglaterra pues son protestantes, mientras que en Irlanda eran católicos y y en Escocia también hay muchos sectores y muchas sectas. Entonces, ¿cómo vas a hacer para gobernar un país, un reino, donde hay tantas religiones, ¿no? Si pones a un rey de un sector, el otro sector no se va a sentir identificado. Entonces, ahí nace la crisis. Carlos I entonces busca unificar a los reinos de Escocia, de Gales, de Inglaterra y de Irlanda. ¿De acuerdo? Los busca unificar. Los quiere unir. Este mismo rey es de Escocia. El rey Carlos I es de Escocia. Entonces él dice, bueno, yo como soy escocés y voy a gobernar en Inglaterra, eso va a ser un símbolo para la unión entre todo este reino de Gran Bretaña. ¿De acuerdo? Pero no lo logró, porque en el Parlamento encontró muchos problemas. En el Parlamento estaba pues una mezcla de todo, ¿no? En el Parlamento había puritanos, protestantes, cuáceros, ¿verdad? Independientes, muchas sectas, ¿no? Dentro de esas sectas en el Parlamento con los que se peleaba Carlos I, había un parlamentario que era muy fanático, pero su fanatismo era ya demasiado exagerado, ¿sí? Este fanático parlamentario que estaba pues en contra, ay, se fue. Ya, ahora sí. Va y viene la señal, no sé qué le pasa. Ya estamos ya. Ahora sí, todos estamos listos. Ay, espero que no se vuelva a cortar la imagen. Estábamos bien. Ya. Eh, entonces, ¿dónde estábamos? Ya. El Parlamento pues se peleaba con el rey, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Parlamento había muchos sectores, ¿no? De la iglesia este, protestante, ¿no? Eh, Cuáceros, puritanos, ¿no? Independientes, ¿no? Entonces todos esos sectores que estaban en... espérate, no estoy grabando, no estoy compartiendo la imagen, ahora sí lo voy a compartir. Mm, Acá estamos. Ya. Entonces, en el Parlamento, pues, había muchos sectores de la iglesia protestante, ¿no? Y todos ellos tenían muchos conflictos con el rey, que el rey quería imponer un modelo absolutista, cuando en Inglaterra no se podía mantener un estado absolutista,
porque había muchos sectores protestantes, ¿no? Pongamos un ejemplo. En esta misma época, en Francia, reinaba pues el absolutismo puro y duro, ¿no? El absolutismo real. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población francesa era católica. Entonces se podía pues gobernar un país con una sola dirección, ¿no? En cambio, en Inglaterra se podía hacer un gobierno absolutista. No. ¿Por qué? Porque había muchos sectores de la iglesia protestante. El protestantismo, las ideas de Lutero, de Juan Calvino y luego de su propio rey que era Enrique VIII, calaron muy hondo en la sociedad inglesa, entonces se formaron muchas sectas. Entonces, en ese contexto, no se podía hacer un absolutismo en Inglaterra, ¿de acuerdo? Tanto es así que el rey Carlos I busca unificar a los reinos de Escocia e Inglaterra. Y Carlos I quiere imponer un gobierno absolutista. Entonces el Parlamento no se lo va a permitir. El Parlamento siempre tiene conflictos con el rey Carlos I. Muchos conflictos. ¿Por qué? Porque en el Parlamento había muchos sectores de la iglesia protestante. Uno de los parlamentarios era uno de los más fanáticos seguidores del protestantismo, ¿no? Él pertenecía a una secta conocida como los independientes. Este parlamentario era muy fanático, fanatiquísimo de su religión. Era una persona que era capaz de hablar solo, de pararse en una mesa y hablar y recitar lo que debería ser la creencia en la Biblia, ¿no? Era un fanático fanático, ¿no? Era un fanático con todas sus letras. Este parlamentario se llamaba Oliver Cromwell. Acuérdense bien de ese nombre, Oliver Cromwell. Este parlamentario tenía muchos conflictos con el rey Carlos I, porque no compartía su forma de ver la religión y él sabía de que Inglaterra no iba a permitir el gobierno pues de este rey que quería ser autoritario. ¿Qué pasó? Las pugnas y la tensión entre el parlamento y el rey ya eran irreconciliables, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué pasó? Este parlamentario, Oliver Cromwell, formó su propio ejército. Imagínense, un parlamentario es como un congresista, así. Este parlamentario, Oliver Cromwell, formó su propio ejército y su ejército también estaba conformado por puros fanáticos, como él, que pensaban que la religión debería ser libre y que tenía que ser apartado de la iglesia católica. O sea, sus pensamientos eran muy claros. Y él pensaba de que el Parlamento tenía que responder ante el rey, tenía que evitar esas ganas del rey Carlos I por imponerse, ¿no? ¿Y qué pasa? En el año 1648, Oliver Cromwell, ya con su ejército de fanáticos formados, da un intento de golpe de Estado al rey y lo consigue. Su grupo, su ejército, toma el control del país, del reino, captura a rey Carlos I y posteriormente lo decapita, lo mata. Y Cromwell se autoproclama como el Lord Protector, como el futuro gobernante de Inglaterra. Lord significa como señor, el señor protector, ¿no? Es decir, que este ejército de fanáticos seguidos por Cromwell logran hacerse con el poder y el Parlamento apoya a este ejército de Cromwell porque era un parlamentario que compartía ciertas ideas con el Parlamento, ¿no? Pero en este caso de conflicto eh, hay una frase, ¿no? Que ayuda a entender todo, ¿no? El enemigo de mi enemigo, no, ¿cómo era? El enemigo de mi enemigo también es mi enemigo, ¿no? Entonces, ante un enemigo común, se unió el Parlamento y Cromwell, ¿no? Para sacarse de encima a Carlos I. Y lo logran hacer. A este evento, cuando Cromwell saca del poder al rey Carlos I, se le conoce como la Revolución de 1648 o la Revolución Inglesa. Entonces, este ejército de fanáticos religiosos, liderados por Cromwell, sacan del camino al rey Carlos I. Este ejército era gente pues fanatizada, ¿no? Que seguía las ordenanzas de Cromwell pues hasta la muerte, ¿no? Es tanto el fanatismo de estos soldados que siguen a Cromwell que dicen que antes de comenzar una batalla ellos cantaban himnos y rezaban, ¿no? Antes de comenzar una batalla porque eran
muy fanáticos. Pero compartían ciertas características en común con los demás sectores del Parlamento. Entonces se quita del camino al rey eh, Carlos I y el mismo Cromwell lo decapita, lo mata. Esto como símbolo de que acá se termina una era. En el pasado, ¿no? Cuando querían terminar una época, tenían que matar al gobernante de esa época, ¿no? Era como una costumbre no escrita, ¿no? Eh, Se terminó el gobierno de tal tirano y hay que matar, ¿no? O se termina la época de tal gobernante, hay que matar, para que la gente vea que ya es otra época, ¿no? Ahora ya no funcionan así las cosas. En Francia, 100 años después, va a pasar lo mismo. En Francia la gente se va a levantar con los burgueses y van a decapitar al rey, ¿no? Y van a decir, acá se terminó una época. Pero es algo que se va a dar pues, en Europa por esos años, ¿no? Y así es como Cromwell, que es este de acá, Oliver Cromwell, llega al poder, saca del camino a rey Carlos I e instaura una república. Es decir, Inglaterra se transforma de una monarquía a una república. Te das cuenta que es totalmente distinto el proceso y la historia de Inglaterra con respecto a los demás países. Mientras en España, en Francia, los reyes eran absolutistas y ya como ya te he hablado muchas veces, ¿no? Lo que decía el rey se hacía, ¿verdad? Era como el derecho divino que tenía el rey para gobernar en España y en Francia, ¿no? Así vivían en esos países, todo bien. Pero en Inglaterra era otra cosa. ¿Te das cuenta cómo era en Inglaterra el conflicto entre el parlamento, entre los sectores de la iglesia con el rey? Finalmente esto se ve reflejado con la llegada a poder de Oliver Cromwell. Y cuando llega Cromwell se instaura una república, conocida como la Commonwealth, que hasta el día de hoy continúa, ya no como república, sino como confederación de países, ¿no? Actualmente tú buscas en internet qué significa la Commonwealth y te vas a dar cuenta que la Commonwealth actualmente aún sigue en pie, pero es una unión política diplomática entre Inglaterra y sus colonias, ¿no? A Commonwealth pertenece Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Los países que eran colonias de Inglaterra. Es más como un pacto de la diplomacia, ¿no? No es una república como tal. Pero, ¿quién la funda? La funda Oliver Cromwell. Entonces, Cromwell cuando llega al poder se autoproclama Lord Protector, instaura la república, conocido como la Commonwealth, ¿de acuerdo? Es ahí cuando comienza la dictadura de Oliver Cromwell. ¿Qué cosa es una dictadura? Una dictadura es cuando un gobernante llega al poder y eh, trabaja o gobierna ese país con autoridad más allá de la ley. Es una dictadura. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un rey absolutista y un dictador? Que el rey absolutista era un monarca que tenía el derecho divino, por así decirlo. Tenía la sucesión de sangre y le correspondía gobernar. Un dictador está ahí por la fuerza, está ahí por ningún tipo de acuerdo. Llega al poder por la fuerza y actúa con la fuerza. Ese es un dictador. Y Cromwell llega a ser un gran dictador. Eh, Primero fue elegido como Lord Protector. Ya no era rey, ya no estaba rey. Se transforma Inglaterra en una república. Y tiene acciones eh, muy autoritarias, ¿no? Primero, cuando llega al poder, busca poner orden en el país, ¿no? Y él quiere imponer su propia forma de ver las cosas, él quiere imponer su sector, que son los independientes. Pero se va a dar cuenta que el país tiene muchos problemas porque es un país muy dividido en sectores, ¿no? Estaban por un lado los irlandeses que eran católicos, ¿no? Y los escoceses que querían poner resistencia al gobierno de Cromwell. Entonces, seguía con los mismos problemas. Se dio cuenta que el problema no era el rey, sino el país entero, ¿no? Entonces tuvo también conflicto con los irlandeses y con los escoceses, así que no los pudo pues unificar en su república. Uno de los actos más importantes de su dictadura es pues la acta de navegación, ¿no? ¿Qué cosa es el acta de navegación? Es una ley que protege
el comercio inglés, ¿no? Eso se le conoce como el proteccionismo. Eh, esta ley la da para que todo el que quiera comercializar con Inglaterra pague aranceles más altos, pague impuestos más altos. Y si tú le quieres comprar o quieres llegar a Inglaterra con tus productos, tú tienes que comprar embarcaciones inglesas. Es decir, que protege la economía inglesa. Esto va a permitir que en los próximos años Inglaterra crezca de una manera descomunal, ¿no? No quiere decir que todos los países que aprueben este tipo de leyes vayan a crecer, no. En el caso de Inglaterra sí le funcionó, en otros casos a veces no funciona. Estas tácticas se conocen como proteccionismo económico y hasta el día de hoy muchos países aplican el proteccionismo económico, ¿no? Así se le conoce. Pero ¿qué pasa? Cromwell era un tipo, pues, de mano dura, como se le conoce, ¿no? Era un tipo muy extraño también. Siempre me gusta comentar las características de los personajes porque ahí se conoce un poco mejor. Cromwell era un fanático, y un fanático, pues, no escucha a los demás. Un fanático, en este caso religioso, busca imponer su propia norma, su propio dogma. Cuando Cromwell llega al poder, se da cuenta que puede hacer todo lo que él pensaba y lo puede haber materializado en la realidad. Cromwell aplica políticas represivas contra sus enemigos políticos, contra los demás sectores, por eso que se pelea con los irlandeses y con los ingleses. Incluso con los irlandeses tiene muchos problemas. Su ejército, el ejército inglés, tiene muchos conflictos con los irlandeses. Y se calcula que durante la dictadura de Cromwell, Cromwell es responsable pues, de la muerte de prácticamente 600.000 irlandeses. 600.000 irlandeses van a morir por culpa de Cromwell, van a ser víctimas de su represión, ¿no? Por eso que a Cromwell se le conoce como al gobierno de Cromwell se le conoce como una dictadura, pues, muy férrea, ¿no? Ahora, este personaje, Oliver, era una persona muy peculiar. Era un fanático de muchas fuerzas, de mucha energía. Incluso se comenta de que él tenía tanta energía que cuando hablaba y cuando dirigía su ejército no podía esperar más y era tal la fuerza que tenía y la energía que se mordía mucho los labios, hasta se sangraba los labios de tanta energía que él tenía. Era una persona muy tensa, ¿no? Así en ese sentido. Y también tenía mucho orgullo, era muy orgulloso, ¿no? Es una característica importante siempre de los fanáticos, son muy orgullosos. Él era tan orgulloso que él creía que era una persona, pues, elegida por Dios, perfecta, casi perfecta. Cuando cuando él mandaba hacer cuadros para él, los pintores siempre en esa época tendían a mejorar un poco el rostro de los reyes. Todos los cuadros que vemos, chicos, esto les doy como una curiosidad. Ay, creo que hay alguien esperando, ¿o no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí. No, ¿qué pasó? Ya, acá estamos. A ver, les iba a dar una curiosidad. Mire, todos los cuadros que vemos de esta época de los reyes, de los gobernantes importantes, son trucadas. Así como ahora usan pues filtros y Photoshop para mejorar un poco su imagen, en esa época los gobernantes para hacer sus cuadros también llamaban a sus pintores para que les mejoraran un poco la imagen, ¿no? Porque si el rey era, pues, no sé, tenía algún tipo de defecto que no le gustaba, le decía al pintor que lo pinte ya perfectito, ¿no? Entonces, como la gente en esa época no conocía fotografía ni lo veía en persona, solamente veía sus cuadros. Entonces decían, nuestro rey es hermoso, ¿no? Por ejemplo, los cuadros que vemos en esta época son muy trucados, ¿no? De repente este rey era pues una fealdad de hombre, pero se le pintaba bien, ¿no? Esa era la costumbre en la época. Pero Cromwell no pensaba así. Él decía, no, a mí no me pones ningún filtro. Ponme tal y como soy. Él tenía mucho orgullo. Y acá hay acá hay un pequeño detalle. El pintor que le hizo este cuadro que ustedes aquí están viendo, le dijo, señor Cromwell, ¿le parece si le borro esa verruga que usted tiene acá debajo de la boca? Acá ustedes pueden ver que tiene una verruga. Se lo borro si quieren el cuadro. Y Cromwell dijo, no, nada, píntame tal y como soy, porque yo soy elegido por Dios para mejorar y todo eso.
era un poco fanático. Entonces lo pintó tal y como es, y acá en el cuadro quedó pues con su verruguita. Él era tan fanático que creía que estaba elegido por Dios para dirigir a Inglaterra. Así como Juana de Arco, más o menos, Juana de Arco pensaba que Dios la había mandado para guiar a los franceses, ¿no? ¿Qué pensaba Cromwell? Cromwell era tan fanático que pensaba que él había sido enviado por Dios para dirigir Inglaterra a ser un país que gobierne el mundo. Él creía que el destino de Inglaterra era gobernar por el resto de los países europeos de la época. En esa época Inglaterra empieza a crecer mucho y él piensa de que Inglaterra iba a ser el país que iba a estar a la vanguardia del mundo en la época. Y les voy a decir, chicos, que es una profecía que se va a cumplir. Inglaterra con los años, sobre todo después de un ciclo, va a crecer de una manera descomunal, va a ser un monstruo en Inglaterra en la economía y en la política. Inglaterra se va a convertir en el imperio más importante de la historia. Entonces Cromwell prácticamente creo que tenía razón, ¿no? Aunque era fanático, pero acertó en esa predicción, ¿verdad? ¿Qué pasó después? En el año 1658 fallece Cromwell, se muere, se nos va Cromwell, y asume su hijo, ¿de acuerdo? Pero su hijo, se llamaba creo Ricardo, no logra concertar, no logra eh, llegar a acuerdos con el Parlamento, que seguía pues en esa efervescencia tal con la que se contaba antes de Carlos I. Así que, como no logra concertar con el Parlamento, el hijo de Cromwell decide llegar a un acuerdo. ¿Y cuál era este acuerdo con el Parlamento? De poner de nuevo la monarquía. Es decir, cuando muere Cromwell y asume su hijo, lo convencen a su hijo para que Inglaterra vuelva a ser una monarquía y se termine la república que había formado Cromwell. Su hijo pues no va a estar de acuerdo, pero las políticas de él pues no van a funcionar, así que le van a obligar prácticamente a que se deponga a la monarquía. Entonces, ¿quién iba a ser el rey? ¿Quién iba a gobernar Francia ahora cuando ya no estaba Cromwell? Llamaron al hijo de Carlos I. ¿Quién era? Por supuesto, Carlos II, ¿no? Era obvio. Carlos II, pues, lo llaman. Otra vez se fue. Y ahora sí volvió. Ahora sí estamos listos. Justo ya vamos a terminar con el tema. Ya estamos acá. Ya, ¿qué pasa? Muere Cromwell. Muere su dictadura, muere su tiranía, todo. Listo. El Parlamento convence al hijo de Cromwell de volver a ser una monarquía. Y llaman al hijo de Carlos I. Porque, Carlos I ya había sido pues decapitado por Cromwell, ¿no? Y luego llega al poder pues su hijo, Carlos II. Y él mantiene muchas políticas que habían funcionado en la dictadura de Cromwell. Pero ¿qué hace Carlos II? Aplica nuevas leyes, como la aprobación de la ley de habeas corpus, que es una ley que hasta el día de hoy continúa en muchas partes del mundo, ¿no? Un habeas corpus, ¿qué es? Es un documento que te permite llamar a un juez en caso de que tú te encuentres en desventaja. Por ejemplo, si a ti te detienen y te llevan a una comisaría y te retienen por mucho tiempo y tú no sabes si es que te van a hacer algo o si tu libertad está pues en juego, tú tienes que llamar a un habeas corpus, a ese documento. ¿Para qué? Para que en ese instante venga un juez y el juez decida si es que tú te tienes que quedar o si te manda pues libre. Nadie te puede pues retener bajo ningún tipo de fuerza, ¿no? Así que cuando tú algún día te lleven a alguna comisaría y te tengan ahí sin pruebas, sin nada, y tú sabes que eres inocente, pero te tienen ahí por horas,
o antes de que te retengan, ¿no? Puedes hacerlo al acto. Te llevan a la comisaría, tú tienes que pedir habeas corpus. Aunque sea grita, habeas corpus, habeas corpus. Eso hasta solamente hablándolo funciona. Cuando tú dices habeas corpus, invocas a un juez, ¿no? Es como un hechizo. Invocas a un juez. ¿Para qué? Para que el juez vea de que tu caso sea correspondiente a ellos. O sea, el juez viene y tiene que decir, ya, tú eres inocente o tú eres culpable, ya, tú eres inocente, ya, chao, listo. Si es que no te hacen caso y el habeas corpus no funciona, ya están vulnerando tus derechos. Esta idea, esta aprobación de ley, es gracias a Carlos II. Y este documento de habeas corpus actualmente está pues reconocido por la jurisprudencia mundial, ¿no? En todo el mundo se reconoce esta ley. Es un derecho pues ganado gracias al gobierno de rey Carlos II, ¿no? Que fue eh, una medida muy importante para reconocer pues la independencia y la libertad de todos los ciudadanos. Eh, Aprobamos también muchas leyes, ¿no? Como la Bill of Test. ¿Qué cosa era esta ley de acá? Era pues excluir a los católicos de los cargos públicos. Recordemos que la mayoría de ingleses eran pues protestantes, ¿no? Así que los católicos eran vistos como gente que quiere acaparar el poder, ¿no? Y también construyó un observatorio muy importante, ¿no? El observatorio de Greenwich, que es un observatorio que hasta el día de hoy es uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo. Como dato te digo que ese observatorio fue el primero en decodificar los meridianos, ¿verdad? De la hora, ¿no? Y los paralelos también. Ustedes han visto, no sé si ustedes han llevado cursos de geografía, pero hasta el día de hoy se toma el meridiano de Greenwich como el meridiano cero. Entonces, Greenwich es como es como la línea ecuatorial, pero del lado pues vertical, ¿no? Divide el mundo en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí fue construido pues ese observatorio y ahí estudiaron pues el cálculo de la Tierra y todo eso. Entonces, cuando llega pues al poder Jacobo II, años después, las pullas entre el Parlamento continúan, pero ya no entre divisiones de sectas, sino entre dos divisiones. Se forman dos nuevos partidos en el gobierno de Jacobo II. El partido Tory y el partido White. El partido Tory eran los conservadores, que querían mantener una monarquía fuerte, ¿de acuerdo? En Inglaterra. Una monarquía que sin ser absolutista sea fuerte y dictatorial. Mientras los Whites eran los liberales que querían que el Parlamento tenga más poder. Entonces, en este conflicto en el Parlamento inglés se va a dar una nueva guerra civil, ¿de acuerdo? Finalmente van a vencer por los Whites. Y esto va a determinar que en Inglaterra el Parlamento cada vez más tenga más poder de decisión, más poder de acción y más poder de gobierno. Esto va a ser muy importante para lo que va a venir después. Todo esto que te he explicado, joven, o bueno, chicos, todo esto que les he explicado es para explicar una idea fundamental. O la conclusión, ¿cuál sería? Que en Inglaterra cada vez más se va consolidando el poder del Parlamento. Y eso permite de que Inglaterra, hasta el día de hoy, sea una monarquía parlamentaria. Aquí la monarquía va a continuar por siglos. Hasta el día de hoy es una monarquía, pues, Inglaterra. Esto hace de que se compartan los poderes. Mientras en Francia, por ejemplo, el rey hacía lo que se le daba la gana y el parlamento prácticamente era un títere de rey. Esto va a provocar en Francia de que estalle una revolución y se termine con la monarquía, lo que se conoce como la Revolución Francesa. Pero en Inglaterra esto se va a evitar, porque acá el parlamento, que es la representación del pueblo, y el rey compartan poderes. Y esto va a permitir que la monarquía en Inglaterra se mantenga, se consolide y continúe hasta el día de hoy. Eso es lo importante de todas estas clases que hemos visto. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Hemos visto pues la revolución de Cromwell, ¿no? Que fue uno de los dictadores más importantes de la historia, ¿no? Y es uno de los eventos más importantes e influyentes de la historia, acercándonos ya a lo que vendría a ser la historia contemporánea, ¿no?
que va a cambiar mucho del panorama político y social en Europa y luego pues en el mundo, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que sí. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos queda muy poco tiempo. Em, mm, preguntas, ¿alguien de alguien? A ver, voy a revisar el chat. No, esa acá no es. Bueno, chicos, lo importante de esta clase es que entiendan de que Inglaterra, pues, hasta el día de hoy, es una monarquía, pues, constitucional, ¿no? En Inglaterra, la reina actualmente no hace leyes, no dirige el país, ¿no? El que hace las leyes, el que dirige el país es el Parlamento. Lo fue desde esta época y lo es hasta ahora, ¿no? Claro que ahora ya en el Parlamento inglés actualmente ya no se pelea por la religión y ya no hay guerra, ¿no? Pero ya es una división ya más democrática, ¿no? Actualmente Inglaterra es una monarquía constitucional. ¿Esto qué significa? Que es una monarquía, pero tiene que, la reina es una ciudadana más, tiene que someterse a lo que diga la constitución. O sea, el pueblo es el que gobierna Inglaterra y la reina es la representación del el Estado, nada más, ¿no? Tranquilamente, si mañana Inglaterra se convierte en una república, no pasa nada, porque es prácticamente lo mismo, ¿no? La reina está ahí solamente como una figura, pues, este, una figura simbólica, ¿no? Hubiera sido interesante, eso ya los dejo como un experimento ya mental, ¿no? Les hubiera parecido interesante que el Perú sea una monarquía constitucional? Es decir, que por ejemplo nos gobierne un rey, pero el parlamento es el que dirige el país. Tal vez sí, ¿no? El Perú estuvo a punto de ser una monarquía constitucional, ¿eh? De repente ustedes no lo saben, pero el Perú estuvo así a punto de ser una monarquía constitucional. Ya esa es otra historia, ¿no? Cuando San Martín llega al Perú, él dirige una campaña y San Martín tiene una idea y le dice al Congreso, oye, ¿y si el Perú lo convertimos en una monarquía? ¿Qué les parece? Y el Congreso dijo que no, que sí, hubo unas pugnas, al final se decidió por una república, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si es que el Perú se hubiera convertido en una monarquía constitucional? Tendríamos un rey. Tal vez nuestro rey se llamaría Inca, ya no rey, ¿no? ¿Quién sabe? Son cosas, pues, ¿no? Del destino y del azar y curiosidades, pues, ¿no? De la historia. Lo cierto es que Inglaterra, hasta el día de hoy, el rey reina, pero no gobierna. Esa es la frase que más se le conoce a la monarquía inglesa. Uy, no me estoy grabando. A ver. Entonces, es así como llega al fin, o como hemos visto, ¿no? En nuestra clase, pues, la dictadura de Oliver Cromwell, ¿no? El dictador más sanguinario que tuvo Inglaterra. ¿El Perú tuvo dictadores? Claro que sí, tuvo muchos dictadores el Perú, pero ya en época de la República. Ya lo verán ustedes ya cuando lleguen el próximo año. El próximo año ustedes van a ver la República del Perú, que es una época muy sanguinaria también, muy interesante. Parece complicada, pero es muy interesante porque van a ver cada cosa, jóvenes. Espero que el próximo año también lo lleguen a entender mejor, ¿no? Entender tal y como fue esta época en la historia del Perú, ¿no? Pero bueno, jóvenes, ya ni preguntas, nos vemos la próxima semana para Historia del Perú. Sí, hasta luego, jóvenes, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense bastante.